Bienvenido, amigo, a su canal de estudios bíblicos. Habla el pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Vamos a poner este estudio Angelología parte 20. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Eres bienvenido, precioso Espíritu Santo de Dios, a este estudio. Danos la sabiduría para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, vamos a continuar. Estamos viendo Angelología parte 20. La expresión los santos, Salmo 89, 6 y 7, se refiere a los ángeles de Dios. Es una expresión que también se usa para los hijos de Dios, ¿verdad? Para el pueblo de Israel. También se usa para los gentiles, en esta parte de que estamos tratando de angelología. Es una traducción de kadosh, que significa los separados, aquellos apartados para Dios, y la asamblea de los santos. Está hablando de los ángeles, ¿verdad? Cuando ellos se reúnen delante del trono de Dios, que eso usted también lo puede ver en Apocalipsis capítulo 4. Se entiende mejor como una referencia a los ángeles. La misma expresión se utiliza en Job 5:1, Job 15:15, invito a que busque los pasajes, Daniel 8:13, Zacarías 14:5, y es probable que haga referencia a cada caso a los ángeles. Refleja las actuaciones y el carácter santo de aquellos sometidos a Dios por voluntad propia. Acuérdese que los ángeles que no cayeron se quedaron ahí con él, con el Señor, por voluntad propia. Mucha gente cree que los ángeles se quedaron con Dios Padre porque Dios los obligó. No. Aún así, Dios es tan grande, es tan maravilloso, tan hermoso y tan poderoso que Él no obliga a nadie a que esté con Él, ni siquiera sus subordinados, llamémoslos así. En este caso son los seres alados o los seres angélicos. Otro nombre con el que aparece en la Biblia para ángeles son estrellas. Aparece mucho en Isaías, Ezequiel, profetas menores, qué sé yo, Pentateuco, estrellas, ¿verdad? Cuando se habla de estrellas, en muchos casos, según el texto y el contexto del pasaje que usted está leyendo, se habla de los ángeles. Y según el texto y el contexto, se habla de los ángeles buenos o los ángeles malos. Me disculpo por el ruido exterior, amados, hay bastante viento, gracias a Dios. Está despejadito, bonito, pero hay bastante viento. Palabra que simboliza, a los ángeles, denota la naturaleza y morada celestial de estos. Dios habla a Job de las maravillas de la creación y del tiempo. Cuando alaban todas las estrellas del alba, cuando dice esta expresión en Job, capítulo 38, versículo 7, está hablando de los seres espirituales ángeles. Obviamente los ángeles buenos. Los demonios no alaban a Dios. De una vez hay que aclarar ese pequeño detalle. Es bastante natural que se compare a las estrellas y los ángeles como creaciones celestiales, que reflejan el poder y la sabiduría de Dios. Se les menciona a menudo en el mismo contexto, Salmos 148, 1 y 5. A los ángeles junto a las estrellas se les llama el ejército del cielo. Deuteronomios 4, 19. Deuteronomios 17, versículo 3, le invito a que los busque. Jeremías 19, 13, Hechos 7, 42, Nehemías 9, 6, Salmos 33, 6. De hecho, la astrología se relaciona con el culto a los demonios a través de este término. Y eso, amados, es cierto. Usted ve un poco de astrología, ocultismo y esto, que muchas veces lo menciono mucho en los videos, ¿verdad, míos? Pero es porque, lastimosamente, acuerde que Satanás es un imitador. Entonces, obviamente, muchas cosas, amados, que hacen los ocultistas tienen mucho que ver con el mundo espiritual sano. Acuérdate que Satanás es un imitador, él es el maestro de la mentira. Entonces, él quiere imitar todo lo de Dios. Entonces, muchas veces usted dice, ay, pero ¿cómo se parece esto
a este tema? ¿Cómo se parece aquello a este otro tema que nosotros vemos en el cristianismo? ¿Por qué? Porque por lo mismo, ellos tratan de imitar la verdad de Dios. Entonces, no se extrañe que usted oiga algo tal vez de un ritual o algo ocultista o algo de iglesias satánicas o cosas o herejías o así que tenga mucho que ver con el cristianismo y usted diga, ¿cómo se parecen? Pero es por lo mismo. Entonces, casi siempre privado me hacen esa pregunta, Marlito, ¿cómo se parece esto a liberación? ¿O cómo se parece esto a la oración que nosotros hacemos cuando ministramos? ¿Qué sé yo? Y yo, obviamente, Satanás es un imitador. No es extraño, pues, que se describa a Satanás en su rebelión y lucha contra Dios como señal en el cielo. Gran dragón, escarlata. Acuérdense que es uno de los nombres de Satanás, ¿verdad? El gran dragón escarlata. El escarlata es un color en la Biblia que representa una aleación, ¿verdad? Es una mezcla, llamémoslo así como decir, entre un color y otro color, digamos, o barro y llamémoslo así por decirlo algo, y madera. Entonces el color escarlata representa el pecado, representa una mezcla entre lo santo y lo puro y lo santo. Y también lo puro y lo impuro. Entonces por eso se le llama el dragón escarlata, porque el escarlata representa eso, lo santo y lo malo, una aleación, ¿verdad? Llamémoslo así como un sincretismo religioso. Entonces, tiene varios significados y connotaciones, ciertos colores bíblicos que más adelante, tal vez aquí que aparezcan, los voy a ir tratando para que vayamos aprendiendo. Y su cola, oiga, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12, 3 y 4, haciendo alusión a aquella caída que hubo antes de la creación, ¿verdad? De la tierra y de todo lo que usted ve, porque acuérdense que la caída de Satanás sucedió, se cree, ¿verdad? Se cree, son teorías que hay, que sucedió hace miles de años antes de que existiera la tierra, de que Dios creara el universo. Entonces ahí es una alusión a la caída de Satanás que al principio de estos videos yo estuve hablando. Posteriormente se llama a este huésped de espíritus. Huésped, la palabra huésped se está hablando de la cantidad de demonios que andan sueltos, ¿verdad? Satanás cayó con cierta cantidad bastante grande. Cayó con las 3/4 partes de los ángeles del cielo. Y obviamente no con solamente un solo rango. No, por lo que cayeron muchos rangos del cielo junto con él. Entonces, vea qué importante es entender esto. Y sus ángeles, Apocalipsis 12, versículo 9. Así pues, las estrellas simbolizan los espíritus celestiales creados por Dios. Repito, las estrellas, ¿verdad?, representan los espíritus creados por Dios. Sean buenos o sean malos, se representan a eso. Ahora, muchas veces, tal vez usted ve en las noches, ¿verdad?, las estrellas en el firmamento, que nosotros decimos, qué belleza, qué bonito. Amados, tal vez pueden ser ángeles. Mucha gente me ha dicho privado, Marlon, ¿usted cree que pueden ser ángeles? Y yo, sí puede ser. Uno nunca sabe. Puede ser, ¿verdad? Porque acuérdense que Juan, en capítulo 9 de Apocalipsis, él vio millones de millones, millares de ángeles adorando al Señor. Entonces, imagínense, ellos, su habitación es ahí en el tercer cielo y en el segundo cielo, ¿verdad? Que es la atmósfera. Ok. Vamos a empezar hoy con una clasificación de los ángeles especiales. Las escrituras revelan, oiga, la existencia de diferentes clases o categorías de ángeles. Cada clase tiene sus propias características definidas, que al parecer forman parte de una constitución creada. Esta clasificación que aparece aquí, amados, es la única, digamos, de estos que vamos a hablar, que la Biblia habla, que la Biblia revela. Nosotros no podemos conjeturar y decir hay más clases de estas que vamos a estudiar, porque la Biblia es la única revelación que nos dice estos querubines, serafines, seres alados, y vamos a hablar de cada uno de ellos y también vamos a hablar de las funciones de cada uno de ellos. Es muy importante a la hora de enseñar angelología que usted entienda que la tradición y mucha gente habla de ángeles con un montón de nombres y cargos y no.
La Biblia solamente habla de ciertos ángeles con ciertos cargos que han sido por revelación de la palabra, nada más. Yo no puedo venir y decirle, existen tantos ángeles o tantos nombres de ángeles si la Biblia no lo dice, porque nuestra base tiene que ser la palabra de Dios. Yo no puedo decir, es que existe el ángel Rafael, donde la Biblia no habla, no se menciona ningún ángel con nombre Rafael, o el ángel Mataulén, un ejemplo, donde no existe. Por ejemplo, los Nefirín, que es uno de los nombres que mucha gente utiliza, ¿verdad? En escritos de angelología, los Nefirín son los ángeles, se le llamaba a los ángeles caídos, ¿verdad? Los Nefirín, no se le habla así, con ese nombre, a los ángeles de Dios, ¿verdad? Se le hablan a los demonios, los Nefirín, ángeles caídos. Entonces, hay que tener esto muy en claro con respecto a la angelología. Por eso cuando usted vaya a leer un libro de angelología, amado amigo, amada amiga, es muy importante que antes de comprar un libro, ver una película o escuchar una predicación o lo que sea, siempre váyase a la palabra de Dios. Muy importante que todo lo que usted escuche de muchos temas, no solo angelología, siempre busque la base de la palabra de Dios. Los querubines, o sea, en plural del hebreo, Sheru, es un nombre hebreo, ¿verdad? Parecen ser los seres angélicos de más alta clase. Oiga, los querubines. Satanás era un querubín antes de caer, de la más alta clase o categoría, creados con gran belleza e indescriptibles poder. Oiga, gran belleza e indescriptible poder. No eran todos poderosos. Los ángeles tienen mucho poder, pero no son todos poderosos. Obviamente, a la par del ser humano, ellos son en un grado bastante elevado de autoridad, pero no son tan poderosos como Dios. Su poder es limitado. Como sucede con muchas de las realidades celestiales, su carácter y apariencia están mucho más allá de la imagen de la humana y de la comprensión presente. Por eso es que yo, amados, cuando yo veo videos o leo libros de angelología, mucha gente que hoy se dicen llamar angeólogos, ¿verdad? Extrabíblicamente hablando, y hablan sobre que los ángeles esto, los ángeles otro y muchas cosas que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? En demonología, que ya casi entramos a ese tema. No se dan cuenta de que muchas cosas que la gente dice la hacen los demonios, no los ángeles buenos, y confunden entre ángeles buenos y los ángeles malos. Entonces es importante, amado amigo, que usted vaya aprendiendo. Perdón, amado. Que usted vaya aprendiendo lo que hacen los ángeles buenos y lo que hacen los ángeles malos, para que no se equivoque y no se confunda. Ok, vamos a continuar. Dice así: hasta tal punto que se les debe describir, oiga, en términos de la tierra, para que transmitan algo que sobrepasa lo sobrenatural. Ezequiel 1.5, Ezequiel capítulo 1 del 14, 1.5 al 14, Ezequiel 28, 12 al 17. Descripción de los querubines. Dios hizo la apariencia visible de los querubines variable, o sea, que no es una descripción fija, o sea, es variable. Todos tienen una forma totalmente diferente, pero la Biblia describe a unos en cierta descripción. Entonces no podemos decir que todos son iguales. Cuando dice la palabra variable, quiere decir que tienen diferentes formas, según fuera mejor para el propósito de cada ocasión. Sin embargo, se pueden advertir ciertas descripciones comunes a lo largo de la Biblia, que es nuestra base de referencia. La primera referencia bíblica a los ángeles es la de los querubines de Génesis 3:24. ¿Quiénes son estos ángeles de Génesis 3:24? Son los que Dios puso en la entrada del Edén para que no volvieran a entrar, ¿verdad? El hombre en el ser humano, ahí, y ellos están todavía en este momento ahí guardando la entrada al Edén. Y usted tal vez me dirá, Marlon, pero ya ha pasado miles y miles de años, esos chiquillos deben de estar cansados. No, amados, para ellos tal vez es un minuto, para nosotros han sido siglos,
pero para ellos han sido como un minuto. Acuérdense que el tiempo de Dios es diferente al tiempo de nosotros. El tiempo mundo espiritual es muy diferente al tiempo natural. Ok, vamos a continuar. La primera, ok, quienes estaban situados, oiga, en la entrada del jardín del Edén, tras la expulsión del hombre, se los colocó allí con espadas de fuego para que protegiesen el camino hacia el árbol de la vida. El árbol de la vida que Dios dijo, no tomen del fruto del árbol de la vida y sean eternos físicamente. El ser humano murió espiritualmente a la hora de pecar y de desobedecer las leyes de Dios. Entonces Dios dijo, voy a sacarlos antes de que estiren su manita y tomen del fruto del árbol de la vida. Ese árbol, para ser exacto, era el árbol de la eternidad, llamémoslo así, para poder entender el concepto. Lo voy a explicar de esta manera. Entonces el Señor dijo, mejor lo saco, pongo 2 querubines a la entrada, que hoy en día, para ser exacto, la gente, los científicos andan buscando la entrada del Edén y aparecen por ahí videos de que ya lo encontraron y cosas por el estilo, pero no. Eso va a ser descubierto o Dios va a sacarlo a la luz hasta más adelante allá en la gran tribulación, cuando sea el milenio. Entonces todavía está guardado ese camino. Dice así, vamos a seguir leyendo. Para que sea guardado para el árbol de la vida, para que el hombre lleno de pecado no perturbase la presencia de Dios, ni intentase participar del árbol de la vida. Nos enseña que el pecado es incompatible con el paraíso. Obviamente, el hombre en su pecado no puede acercarse a Dios sin la justicia que se otorga a quienes confían en Cristo. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, es que yo vi a Dios. Es que yo tuve una visión y vi a Dios, o yo fui y hablé con Dios. Por ahí escuché a alguien decir, he hablado con Dios 3 veces. Hermanos, perdónenme y discúlpenme, pero a la luz de la Biblia, ni usted ni yo estamos capacitados para hablar con Dios. Ni los ángeles, que son tan santos, tan puros, y que están a su servicio, han logrado ver a Dios cara a cara. Nosotros, imagínense nosotros que somos pecadores. No, amados. Si usted escucha a alguien decir, es que yo hablé con Dios 3 veces, como dijo un pastor muy reconocido por ahí, y yo me quedé, ¿yo de dónde habrá sacado semejante invento? Donde la Biblia enseña muy claro que nadie podrá ver el rostro de Dios y vivirá. Y hasta actualmente dice la palabra que nadie ha visto a Dios y podrá vivir. Nadie hasta hoy ha podido ver el rostro de Dios. Nadie. En el futuro va a ser un privilegio para los escogidos, pero en este momento nadie. Así que tenga mucho cuidado cuando te escuche esos testimonios de personas que dicen, es que yo hablé con Dios cara a cara y Dios me dio un mensaje. ¿Cómo los prueba usted? Bueno, escríbamelo. ¿Cómo era Dios? No le van a decir. ¿Por qué? Porque jamás lo han visto. Es una mentira más grande del mundo. Además, yo creo que le están haciendo el pique, como decimos en Costa Rica, a Satanás. Jamás le van a decir, es que Dios es así, porque nunca pasó. Es una mentira que ni Moisés, porque Moisés lo único que vio fue la espalda de Jesús ya glorificado, porque no fue el Padre. Porque el mismo Padre dijo en el Pentateuco, nadie verá mi rostro y vivirá. Nadie. Entonces, amados, imagínense la gloria de Dios, ¿verdad? Que ni siquiera los ángeles que están a su servicio lo han visto, lo han escuchado, pero no lo han visto. Usted me dirá, ¿cómo? ¿Cómo es que no lo han visto? Amados, aunque usted no lo crea, ellos no lo han podido ver. Es más, le invito a que estudie Apocalipsis capítulo 4, que dice que ellos están alrededor a cierta distancia del trono de Dios. Pero los ángeles que están más cerca del trono de Dios son los querubines. Ellos eran los guardianes de la santidad y la presencia de Dios inmediata, pero eran los que estaban más cerca de Dios. Por eso es que Satanás podía entrar, y hasta hoy puede entrar, a la presencia de Dios. Es el único ángel caído que puede entrar hasta el día de hoy a la presencia de Dios, hablar con él. Como le digo, cuando David le dice de tú a tú, es en el sentido de que cerca, pero no lo puede ver, pero sí lo puede escuchar.
es el único, y lo vemos en Job 1:8, ¿verdad? Pero en Apocalipsis se nos enseña que llegará un momento en que él se le va a cerrar esa entrada y nunca más va a poder entrar a ver a la presencia inmediata de Dios. Entonces, y eso lo vemos en Apocalipsis. Amados, si Dios lo permite, nos vemos en el próximo programa y nos escuchamos en el próximo programa de Angiología, parte 21. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo desde Costa Rica.